Hoy en Quant Sessions contamos con la presencia de Mariana Gramont. Ella es CEO y cofundadora de la empresa T-Neutral, que se dedica a la medición de la huella textil. ¿Es correcto? Es correctísimo. Perfecto, bienvenida Mariana. Gracias. Gracias por asistir a nuestra invitación. Un millón de gracias a vosotros. Perfecto. Bueno, para comenzar esta conversación, ¿qué es la huella textil? ¿De qué va la huella textil? Te lo pregunto desde la completa ignorancia, o sea, investigo un poco, pero aprovechando que estás acá, ayúdame a comprenderlo un poco mejor. Nos metemos directamente, ¿no?, en el meollo. Directo en tema. ¿Qué es la huella textil? Pues la huella textil nace en una vida pasada. Es decir, mi hermana y yo, que somos las cofundadoras de T-Neutral, en 2016 montamos nuestra marca de moda sostenible Sidikai. Entonces, nosotras éramos marca y era una marca con un posicionamiento muy extremo en cuanto a sostenibilidad, economía circular. En 2016, cuando aquello era todavía un poco todo campo, ¿no? Y lo que nos pasó es que en el día a día del negocio y de ver lo complicado que era aplicar la economía circular a un negocio y a una industria que no es circular, o sea, que es una industria lineal, así es como ha nacido y así es como es, ¿no? Nos dimos cuenta de que para atacar un problema tan estructural como es el residuo textil, que nos afecta a todos los actores de la cadena, ¿no?, del textil, faltaban herramientas estructurales para que todos pudieran medirlo igual, establecer objetivos individuales y colectivos y al mismo tiempo poner en práctica soluciones que pudieran no solo atacar la huella textil, el residuo textil a título individual, sino a título industria, ¿no? Entonces, de repente nos dimos cuenta de que ahí había algo y empezamos a tirar de ese hilo. Y empezamos a decir, bueno, si tenemos una huella de carbono que nos ayude a medir las emisiones de efecto invernadero a todos igual, ¿no? Y tenemos una huella del plástico que prácticamente hace lo mismo, nos establece un marco sobre el que basarnos para hacer una serie de mediciones a lo largo de el output de un material concreto, ¿no?, a lo largo de su vida. ¿Qué pasa con el textil? Nos faltaba esa huella, nos faltaba ese marco, esa metodología que nos ayudara a coger el material textil y a saber por dónde, dicho así un poco mal y pronto, por dónde se sale del proceso, por dónde se escapa el material textil. Porque el producto principal está bastante trazado, cada vez está más trazado, al final es lo que se vende, ¿no? Mi camiseta viene de un campo de algodón, de que luego pasa por... Pero tu camiseta ha ido generando otra serie de emisiones de textil a lo largo de su fabricación que se dan por hecho y que se meten todas en el cajón del residuo. Entonces, la huella textil lo que hace es arrojar un poco de luz y aportar una metodología para medir todos esos flujos de textil, tanto el principal como los que se consideran residuo, a lo largo de toda la cadena operativa, para medirlo todos igual, cuantificarlo todos igual y establecer medidas para hacerlo circular en cada uno de esos puntos en los que se escapa, ¿no? Y eso es la huella textil, es como el principio. Si queremos combatir el residuo, hay que poder medir, hay que saber cuánto hay que saber de dónde viene, hay que saber de qué tipo es, hay que saber quién lo emite, dónde lo emite. Y entonces empezamos a ordenar. Básicamente es a ordenar. O sea, somos muy obsesivas del orden. Entonces dijimos, esto hay que ordenarlo, igual que ordenas un armario, ¿no? Y esa fue la primera pieza de T-Neutral, lo que soy. Perfecto. Yo estoy muy de acuerdo para solucionar un problema, primero hay que saber cuál es el problema, hay que entenderlo bien. Sobre todo porque, como muchas cosas que escuchamos hoy en día sobre la sostenibilidad y la contaminación, se escuchan grandes cifras, se escucha algo como un poquito por allí, como muy grande. No, esta industria contamina un montón, pero en realidad no sabemos quién lo hace ni cómo. Y está buenísimo porque la gente no lo conoce. Ahora, para las empresas, ¿qué implica esto? Cuando una empresa... Yo lo que me imagino que tú también haces es, si yo tengo, por ejemplo, una fábrica de ropa y te contrato o me acerco a ti, hay un certificado o tú lo que haces es un acompañamiento para que vuelva su marca circular. Claro, exacto. O sea, al final lo que nosotros hacemos... utilizamos una frase que es el típico quote, ¿no? Que si tu textil no está looping, está leaking. O sea, si tu textil no circula, no está circulando, es que se está vertiendo en algún lugar, ¿vale? Eso significa lineal versus circular. Y lo que intentamos hacer es ayudarte a generar esos loops, a saber
todos los puntos de emisión de textil de tu operativa, qué tipo de textil sale de cada uno de esos puntos, porque no es lo mismo intentar darle una salida circular a un patrón de una camisa, que es un producto medio terminado, pero no lo puedes vender, pero ya hay distintos materiales, pero que a una bolsa de recorte pequeño de manufactura, de cuando cortas la tela y se cae tal. Son tejidos distintos, están en puntos distintos, salen en lugares distintos y tienen un tratamiento distinto, ¿no? Entonces, todo esto es lo que la huella textil te ayuda a ordenar, y a lo que para ti entran no sé cuántas toneladas de textil en mi proceso, nosotros lo que hacemos es todos los cálculos para decirte lo que sale. Tu producto principal sale, eso sale, pero es que también ha salido todo este material que no puedes revender, todo este material de trozo pequeño, de trozo grande, de trozo mediano, de la composición que tú quieras, del color que tú quieras. Para darle una salida circular hay ciertos parámetros que son muy importantes, como el color, la composición, la calidad de lo que sale. Ahí es donde ponemos el orden, para decirte, mira, esto lo puedes recircular así, esto lo puedes recircular así, este otro todavía no puedes porque no tenemos visibilidad sobre lo que es. Vamos a seguir investigando. Y ya el último eslabón sería, y hazlo con esta otra empresa que se dedica a reciclar, a revender, a reutilizar. Y ahí estableces la trazabilidad de esos flujos que últimamente se llaman reverse, porque está el forward y estos serían los flujos reverse de lo que se va quedando por el camino. Empiezas a establecer esa trazabilidad. Y a como a generar esos loops, a cerrar esos loops. Vale, este lo tengo cerrado, ¿cuáles tengo abiertos? ¿No? Es como muy visual, es un poco lo que hacemos. Entonces trabajamos con productores, trabajamos con marcas, trabajamos también con proyectos que están al otro lado, los que usamos para cerrar esos loops, los recicladores, los revendedores, porque al final son dos mundos que deberían conectarse en esta fiesta de la circularidad, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante porque es mucha creatividad, es mucha ciencia y es mucha práctica, en el sentido de que hay que hacer herramientas prácticas. No te vamos a dar cifras sobre las que no puedes tomar decisiones de negocio. Y eso también es muy importante. Entonces, sí. Sí, es que en la industria textil es complejísimo todo. Decir, uno desde afuera lo ve y dice, pues es ropa que compro y ya, pero no, eso acarrea un montón de cosas. Bueno, sobre todo cuando se fabrica en otros países. Por ejemplo, ahora mencionaste qué se hace, cómo se recicla. Yo creo que todos hemos escuchado lo del desierto que hay en Chile, donde va a dar un montón de ropa. He escuchado prácticas que también te quería preguntar sobre eso. Bueno, he escuchado una práctica que se llama bracketing, que se está practicando mucho en Estados Unidos, y es que la gente pide online, pide 3 tallas, y porque no sabe si le va a quedar bien, cuál le va a quedar bien. Las 2 que no le quedan las regresan, pero en los centros estos de distribución ya es más barato tirar la ropa que devolverla a la marca. Entonces, a lo que yo iba es este tema de, primero que todo, las devoluciones, y también el tema de que aquí entra también lo del reciclaje. Yo creo que eso del bracketing se da en Estados Unidos porque allí fue que lo vi, porque hay una legislación que permite hacer lo que se quiera. No sé si acá en Europa tú has visto una legislación que esté yendo más hacia la circularidad dentro de la industria textil. Sí, sin duda. La legislación es providencial. O sea, al final la legislación es lo que está ayudando a acelerar esta transición, a que realmente se empieza a exigir visibilidad sobre estas prácticas y a poner unos límites, a decir esto no se puede hacer, entonces vamos a buscar qué se puede hacer. Claro. Y esto que dices de la destrucción de las prendas que se devuelven es una práctica tan común. Me di cuenta cuando vi el problema, dije, yo no sabía, yo me imaginaba que uno regresaba algo y pues volvía, ¿no? Sería lo suyo, porque ese producto en principio tiene un valor. Encima ha tenido un impacto, no solo tiene un valor, sino que ha tenido un impacto que también debería formar parte de ese valor del producto. Pero vamos, sin ir más lejos, hace un par de meses estuvimos visitando una planta de tratamiento de residuos aquí en Madrid, a donde llegan camiones y camiones de devoluciones de productos, pero no solo textiles, tecnología, cosas de casa, de cocina, nuevas con la etiqueta, y fundamentalmente se destruye. Es increíble eso. Es increíble. Sí, de locura. Yo la primera vez que me enteré que eso era así, yo dije, pero que se está cagada, por Dios, como... Sí, pero es porque es lo que dices tú. Cada vez se le da menos valor al producto en sí mismo, porque cada vez
pervertimos más esa cadena de suministro y todo es más barato y a priori es como que de repente nace de la tierra así, de lo fácil que es comprarse una camiseta a 3,5 €. Le damos muy poco valor y luego encima el tratamiento es más barato. Es más barato dárselo a una empresa de gestión de residuos que crear tú una cadena de suministro paralela, la logística inversa, que recoja ese producto, entienda qué le pasa, lo vuelva a meter en... Esto es una locura. Sí, Mariana, perdón, Juan. Yo tengo una pregunta y es, cuando tú describes lo que hacen en T-Neutral, cómo acompañan y hacia dónde va esto, o sea, lo visualizo de inmediato y es como toda compañía que esté trabajando en la industria textil, seguramente su líder lo va a ver y va a pensar, hombre, esto es necesario, y como que a futuro lo que yo pensaría es que si todos lo hacen bien, pues tú te quedarías sin trabajo, porque internamente las empresas tendrían sus propias personas que se están encargando de visualizar este proceso a lo largo y lo que ocurre después. Pero, ¿cómo ha sido para ti y para T-Neutral desde el momento 1 la recepción de este mensaje por parte de las marcas, por parte de los jugadores de la industria? ¿Cómo ha sido esto y en qué estado está ahora? Pues es una pregunta muy interesante y complicada al mismo tiempo. La recepción ha sido espectacular. O sea, todo hay que decirlo. Nos han abierto las puertas de mesas muy importantes, de marcas muy grandes, de equipos a un nivel de decisión muy alto, que han entendido lo que estábamos planteando y que han entendido que esto le viene bien a la industria. Entonces, nos han escuchado desde el principio. Tanto es así que con menos de un año de estar en el aire oficialmente, nos invitaron a Davos directamente, al Foro Económico Mundial, a contar lo que hacíamos en un evento agendado a lo largo del Foro Económico, y ahí que nos fuimos a Davos a contar esto de la buena acogida que había tenido. Esto entra un poco en fricción con la realidad, y es una industria que maneja, vamos a quitar un poco del mix a los mega grandes. Como en todas las industrias, los mega grandes manejan otras reglas, ¿no? Pero en general es una industria que tiene unos márgenes muy justos, muy ajustados, que ha sufrido muchísimo durante la pandemia y que se están recuperando ahora. Por lo tanto, los presupuestos que no están directamente vinculados con negocio se han recortado de una forma espectacular. Entonces, todo lo que no es literalmente operativa, negocio, crecimiento o vamos a salir del hoyo de la deuda, se ha dejado un poquito aparcado y se han recortado muchos presupuestos de sostenibilidad. Entonces, ahora mismo están en un modo, en general, las compañías de compliance, de vamos a ver qué nos exigen y vamos a llegar a lo que nos exijan porque no llegamos a nada más. Este es un poco el estado un poco de la empresa media textil. Luego están los mega grandes, que es otra conversación distinta, pero que está siendo muy interesante. Porque al final ellos tienen la palanca de cambiar la inercia de la industria entera. Si una empresa muy grande decide que es un pilar fundamental dejar de hablar de residuo y empezar a hablar de recurso, por ejemplo, eso cambia las reglas del juego. Entonces, de repente, ese tipo de conversaciones van a otro lugar. Y estamos teniendo las dos. Estamos teniendo las conversaciones más prácticas y más de a ver cómo podemos desarrollar herramientas muy prácticas y de fácil adopción para el grosso, pero también estamos en la conversación estratégica del cómo vamos a, entre todos, convertir lo que es un residuo en un recurso, que es ahí donde está el cambio de mentalidad. Y para hacer ese cambio de mentalidad tienes que conocer tu residuo como conoces tu materia prima, porque si no, no puedes convertirlo en un recurso, ¿no? Y ahí es donde todas estas herramientas para saber lo que sale son fundamentales. Entonces estamos un poco jugando esas dos bandas, ¿no? La conversación estratégica y las herramientas prácticas. Y de hecho todo este último año hemos estado desarrollando herramientas, software as a service directamente, ¿no? Para que tú puedas meter tu información, ver tus métricas, ayudarte a hacer ese matchmaking con los proyectos que te pueden dar circularidad, porque es una industria muy compleja y hay muchas ligas distintas. Y entonces, bueno, así es un poco como lo estamos planteando y más allá que el cambio es lento y que la toma de decisión es complicada, al final, como todo,
sí que vemos que hay un interés y que realmente se lo están tomando muy en serio, porque es que su negocio va en ello también. Entonces, eso y el apoyo normativo que nos está ayudando, no nosotras personalmente, pero al final está ayudando al contexto en general, a esa transición, esa transformación que vienen las leyes a decir, no se puede destruir. Si tienes sobrante de producción, no lo puedes destruir. Búscate la vida, pero no lo puedes quemar, que es una práctica muy habitual, por ejemplo. Si te devuelven el producto, no lo puedes destruir. Si vendes producto en mercados europeos, tienes que pagar una pequeña tasa para que haya un sistema de gestión de residuos capacitado para reciclar o recuperar o reutilizar ese bien que tú estás poniendo en el mercado. Todas estas leyes están creando un contexto en el que las marcas tienen que empezar a reportar, empezar a organizar toda esta información, empezar a conocer su residuo de una forma mucho más profunda. Es un poco lo que nos estamos encontrando. El momento. Y mira que eso, añadiéndolo, o juntándolo con lo que hablábamos ahora de las devoluciones, pues es un tema complejo porque, mira, nosotros tenemos un cliente en logística. Entonces, justo les estábamos echando una mano haciendo unos vídeos de las devoluciones, cómo tramitarlas con ellos. Y tienen un apartado aparte de métricas para la industria de moda. Es decir, la media del resto de industrias es como, se estima como que el 25% de las compras online se devuelven. Entonces ya es algo que está metido. Entonces ellos están trabajando en esa logística inversa. Pero en fashion directamente el número puede ser tan volátil y es mucho más grande que lo tratan directamente aparte. Entonces, eso habla del comportamiento del consumidor, porque, es decir, las métricas que está arrojando esta compañía y de la forma como están tratando al mercado no es porque las compañías digan, no, es que va a ser así, no, es porque el mercado está pidiendo algo y esta gente está siendo súper eficiente en entregarle lo que está pidiendo el mercado. Entonces, hay un tema allí de educación del consumidor, pero pues sí, o sea, había legislaciones como la manera más rápida y de choque de hacerlo, pero tiene mucho que ver con la forma de consumir moda. Es que justo aquí estuvo con nosotros Ariana Ono de Ove, es que se pronuncia, que hace joyería sostenible. Y hablábamos sobre el consumidor, porque también es muy curioso que la generación Z, creo que se llama ahora, en las encuestas, en todo lo que dice, sí, yo apoyo todo lo que es sostenibilidad, sí, yo voy, pero cuando ves la forma en que consumen, no es así. Entonces, por un lado, hay un discurso que dice una cosa, pero su actuar y su decisión de compra va por otro lado, que es Shein, compran 10 camisetas de 3 euros, no es que la usan una o 2 veces y chao, se fue. Entonces, sí es muy curioso que se hagan todos estos esfuerzos, sobre todo lo que me hablabas de la legislación y todo, pero el sistema y el consumo sigue igual. Entonces, por más que mejoremos un proceso, por más que se maximice o se llegue lo que sea, se va a consumir más y se va a consumir más recursos. Entonces, ahí es donde quedo. Ahí es donde entro. Yo no tengo la respuesta. ¿Qué opinión te merece? Exacto. ¿Qué reflexión te merece? Tengo muchas. No, pero algo que sí me parece importante es, sobre todo, como comentaba yo ahora, y es que cuando yo me enteré de cómo funciona sobre todo el tema de las devoluciones, generó una conciencia diferente en mí. Porque por un lado decías, bueno, sí, es una cagada que se consuma pues el tema del combustible en el transporte y todo esto, pero ya llegar al punto de saber que esta prenda se va a incinerar o se va a destruir probablemente, sí creo que genera otro tipo de conciencia. Yo creo que dar visibilidad a qué es lo que pasa con el producto también puede llegar a influenciar en el consumidor, porque al final si el consumidor pide algo se lo van a dar. Ya está. Es así. No, el sistema se va a acomodar para darle al consumidor lo más rápido, lo mejor y al mejor precio. Eso es como, o sea... Sí. Ya, pero... volvemos a lo mismo, a consumir más. Sí. El otro día leía, no me acuerdo dónde fue, un artículo, un libro de artículos, y era una escritora española, y decía como, ahora la ropa es de tirar, de usar y tirar. Antes era parte de la identidad de las personas. Por ejemplo, decía algo que me pareció muy lindo. Decía, imagínate la bata de tu abuela. Vos veías esa bata y veías a tu abuela ahí. Era como algo muy... Y la forma en que consumían nuestros abuelos y su forma de vestir, sus cosas que tenían, pues no se necesita consumir tanto.
Entonces, también es un tema que sí, es del sistema, básicamente. La moda no está exenta a todo lo que pasa con la forma que consumimos la comida, todo. Sí, sí. O sea, se mezclan muchas variables. O sea, está por un lado el sistema económico, por otro lado el modelo productivo, por otro lado el momento social, por otro lado... O sea, claro, es que son un montón de cómo consumimos, el por qué consumimos, pero la moda y cualquier otra cosa, al final. O sea, es un puzzle muy complicado. Es un puzzle muy complicado porque tampoco sabes que nos hacen esta pregunta muy a menudo y siempre soy un poco políticamente incorrecta en la respuesta, pero el consumidor tiene el poder hasta donde lo tiene. Es decir, llega un punto en el yo creo que todos podemos estar de acuerdo que la conversación que estábamos teniendo al principio fuera de micros de la acumulación de poder, la acumulación de capital, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues se han generado empresas que son más grandes que países. Es una locura. Es donde estamos ahora, ¿no? Claro, estas empresas generan los patrones de consumo o reaccionan a los patrones de consumo, porque no es lo mismo. ¿No? Es una pregunta que te puedes hacer. Es decir, nosotros consumimos porque naturalmente tendemos a querer ciertas cosas o consumimos como consumimos porque nos lo han metido, un poco nos han educado a consumir de esta manera porque es necesario para mantener un sistema. Para mí no lo han metido. Claro. Entonces, si pensamos un poco de esta manera un poco conspiranoica, pero que en realidad es así, ¿no? Sí. Porque es un sistema que necesita del consumidor para poder seguir creciendo. El consumidor tiene bastante poco poder, porque si encima lo combinamos con lo que también estábamos hablando del greenwashing, de la información, porque una cosa es publicidad, que podemos saber lo que es publicidad, ¿no? Ariel limpia más blanco que otro detergente y dices, esto es publicidad, pero luego está la información, el reporting, los claims que hacen las empresas, en principio basados en hechos, ¿no? Que a lo mejor no lo son tanto, porque si no nadie les está diciendo cómo tienen que hacerlo, nos pueden contar lo que quieran. Entonces al final tienes por un lado la publicidad y por otro lado tienes información que también tampoco es muy transparente y tampoco es muy justa, ¿no? Y por otro lado tienes tienes precariedad. Es decir, si tú te puedes permitir comprar moda sostenible, pocas piezas pero caras, deberías hacerlo, pero no es lo que puede hacer la mayoría de la gente. Ya. Y eso es lo que es. O sea, al final las familias tienen que vestir a sus hijos y si no tienes con qué vestir a tu hijo, no te puedes sentir mal por comprar una camiseta en Shein. Cuídala, dale el máximo de vida que pueda tener esa camiseta, pero no te sientas mal, porque es lo que hay, ¿no? Entonces esa precariedad también nos hace comprar de determinada manera. Y las redes sociales y la velocidad nos hacen depositar la construcción de nuestra identidad en cosas diferentes también, ¿no? Antes teníamos a la abuela, pero ahora tenemos las redes sociales, la inmediatez, la dopamina de lo rápido, el bajo coste, el consumir me hace ser quien soy. O sea, mete todo eso en una coctelera y tienes el bracketing, ¿sabes? Claro. ¿Qué es lo que hay que atajar primero? No tengo ni idea. Todo. O sea, todo. Pero el poder del consumidor en todo ese mix, en realidad estamos debajo, ¿sabes? Como diciendo, hacemos lo que podemos. Sí. Hacemos lo que podemos. Pero podemos hacer más. No, Todos podemos hacer más, sin duda. Sí. Y ahí, Mariana, con eso que dices ahí es donde es clave este atributo de independencia, de poder hablar desde un lugar que no se vea influenciado por todo lo que está ocurriendo. Es decir, cuando tú hablas de, Ariel el más blanco, listo, publicidad. Pero hay un montón de estudios por ahí rondando que dicen cualquier cosa y luego alguien empieza a indagar un poco más y se da cuenta que el estudio fue completamente financiado de forma directa o que hay conflictos de intereses en medio de todo eso. Entonces, como que la independencia es clave y ese atributo es fundamental. Y ahí viene mi pregunta, como ser independiente es jodidamente difícil, es muy complejo. ¿Cómo ha sido en la experiencia para ustedes a lo largo de este tiempo de sacando adelante T-Neutral y con este atributo que es tan importante para la labor que hacen? Pues ha sido un camino bastante interesante. Nosotras tenemos muchas conversaciones, mi hermana y yo somos dos personas muy intensas,
y hablamos mucho de muchas cosas que no tienen nada que ver con el negocio. Y hablamos mucho de la coherencia, al principio del exceso de coherencia con uno mismo, con los valores, trasladarlos a todo lo que haces en la vida y que al final todo respire esa coherencia con lo que piensas, lo que haces, que es un poco esa independencia, ¿no? Se parece un poco, ¿no?, a esta independencia. Y hay que llegar a términos medios. Y nos ha pasado con T-Neutral, por ejemplo, que es una solución muy ambiciosa, muy idealista, que viene un poco a contar las verdades un poco oscuras, quizás, ¿no? Arrojar luz sobre un ámbito un poco oscuro, como es el residuo, como es... Entonces te tienes que sentar con todos, te tienes que sentar con todos, te tienes que sentar con la industria, porque nosotros lo que queremos es cambiar una industria. Y tampoco entonces no te puedes sentar en la mesa con una actitud de tú lo has hecho mal, claro. Sois el enemigo. Eso está fenomenal cuando eres un activista. Y tiene que haber activistas. Y ese es su rol. Apuntar con el dedo y hacerlo bien. Apuntar bien con el dedo, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es cambiar la industria desde dentro. Y para eso tienes que establecer un diálogo contigo misma y con las personas que tienes delante, muy transparente y muy honesto. Es decir, venimos aquí a solucionar esto, ¿no? pues vamos a solucionar esto, no pasa nada. No tienes que hacerlo bien, no tienes que haberlo hecho bien, no tienes que hacerlo bien mañana, pero hay que empezar a hacerlo mejor. Y desde ese punto un poco de comprensión y de honestidad y de transparencia y también un poco de empatía, hemos logrado tener conversaciones muy interesantes con actores muy interesantes. Y lo que te encuentras al otro lado es que dentro de las empresas hay personas y que los grandes que demonizamos todos mucho porque hacen las cosas regular, no son entidades, no son monstruos, están compuestos por gente y la gente quiere hacer las cosas bien en general. Sí, la gente quiere, eso nos hemos encontrado siempre. Claro, entonces, pero la inercia es fortísima. Con lo cual hay que como agarrarte ahí, ¿no? Ves a uno que quiere hacer las cosas bien y dices, vamos, venga, vamos a enfocar, yeah. Vamos a hacer las cosas bien. Entonces vas encontrando un poco esa independencia en cuestionar con educación, en cuestionar con una base, un poco con un talante constructivo. Ahí es donde nosotras encontramos nuestra independencia, en ser capaces de decir, no es así lo que me estás diciendo, no pasa nada, vamos a encontrar cómo es. Vamos a encontrar cómo es. Pero lo que me estás diciendo, tú y yo sabemos que no es así. Entonces, no pasa nada, pero vamos a solucionarlo porque no podemos seguir haciendo las cosas así. Y yo creo que es una posición más adulta en un mundo muy infantilizado, que es otro melón quizás, ¿no? Uh-huh. Es una posición muy adulta, es una posición en la que venimos todos a contar nuestras vergüenzas con esa actitud, ¿no? De decir, y ahora vamos a limpiar esto. Vamos a remangarnos y lo limpiamos. Pero no podemos seguir mareando la perdiz y hablándonos como si fuéramos niños, como si nos fuéramos a hacer daño y tal. Hay que tomar una posición adulta. Y ese es un poco el tono con el que nos sentamos y con el que hablamos y con el que contamos el discurso que tenemos porque el problema es gordo y no es como para estar, ¿no? Mareando esa perdiz. Uh-huh. Entonces, bueno, es difícil mantener la independencia, pero yo creo que se puede y todos deberíamos poder empujar un poquito más ese voy a cuestionar y voy a enterarme bien y voy a encontrar las fuentes que me dan la información adecuada y voy a tomar mejores decisiones pequeñas, no pasa nada y voy a hacerme un poco las preguntas que duelen, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Dónde puedo comprar para ser más sostenible? No tienes que comprar, esa es la clave. Claro. Eso no es la pregunta que te estoy haciendo. Lo que te estoy haciendo es, si yo me quiero comprar una camisa, ¿dónde me la tengo que comprar para que sea más sostenible? Claro, es que necesitas esa camisa. Estás haciendo la pregunta incorrecta, pero que te duele un poco esa pregunta. Y yo creo que por ahí es por donde podemos encontrar esa independencia. Tengo la sensación. No, sí, te decía que cuando dices, claro, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde debo comprar? Y no, necesitas esa camisa, hay que comprar realmente. ¿Cómo se llama el autor del libro este de The Growth? Hickel, pero no me acuerdo el nombre. No sé si es Jason o Jonathan Hickel.
Bueno, un libro sobre la teoría esta de crecimiento. Y sí, es decir, porque está la teoría de que si la economía crece, todo está bien. Que sabemos que no es real. Pero también lo que yo he visto es, o lo que decía él, sacándolo de este libro, el man decía como, mira, a vos te están diciendo que la economía tiene que crecer para que haya bienestar. Pero hay economías que crecen y la calidad de vida de las personas empeoran, porque la gente está trabajando más para poder comprar más cosas que en realidad no los hace felices. Y esa riqueza que se está generando en realidad no se está transmitiendo a las personas, se la están quedando unos pocos. Entonces, lo conecto esto con lo que hablábamos hace un rato, es, mira, cuando se logra eficiencia, lo único que hace es producir más. Entonces, esfuerzos que se hacen para que, por ejemplo, se consuma menos algo, se termina siendo el doble, ¿ya? Como que no, esto ayuda a que se consuma menos combustible yendo de punto A a B. Se consume menos, entonces mando 2. Entonces, claro, la clave es eso, es saber por qué tengo que estar consumiendo tanto, por qué tengo que comprar, necesito esta camisa, necesito un montón de ropa, necesito verme de... No estoy haciendo una pregunta aquí, es solo un comentario. No, sí. Ya estamos en modo reflexión, ¿no? Sí, más o menos porque es justo eso. Porque por más que logres la circularidad, si es cada vez más grande el mercado, pues por muy circular que sea, tenemos unos recursos limitados de un planeta que se está yendo al carajo básicamente por la sobreexplotación y bueno, por todo lo que se está haciendo mal. Entonces yo creo que esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer todos cuando vamos a hacer cualquier tipo de compra. ¿Necesito esto? Porque muchas veces se compra compulsivamente. Está bien, sí, hay gente que si tengo unos hijos, compro en Shein, les compro lo que sea, compro lo necesario, pero yo conozco mucha gente que compra por comprar. Sí, como ocio, ¿no? Comprar como ocio. Sí, vamos de compras. Vamos de compras, en serio, es un plan. Sí, es un plan. Es un plan cultural. Sí, así está, ya. Sí, y es como que no, uno compra, pero así, mira cómo ha cambiado, y perdón, en una generación o dos, que dices que vas a decir algo, perdón, te interrumpo antes de que empieces, cuando la forma en que me criaron a mí era una compra al año, en diciembre. Ya era para todo el año lo que vas a necesitar, lo que necesites. Es decir, en mi casa nunca existió eso de vamos de compras por ocio. Y vos ves a mis sobrinas ahora y... Perdón. Pero es una generación, ¿me entendés? La forma en que se consume, cómo cambió. Porque seguro ellos venían de mis abuelos que también consumían de otra manera, pero entonces, si no se le pone un freno ahora, si no se enseña a consumir ahora como se debe, pues quién sabe la que sigue. Es decir, es algo que tiene que cambiar el hábito de consumo. Yo tengo una pregunta en esa reflexión que hace Juan a partir de lo que tú dijiste y es como que hacerse la pregunta correcta, hacerse la pregunta adecuada. Y ya pensando de cara a las empresas, pues todas las empresas tienen sus objetivos y los objetivos están trazados en crecimiento y luego un ejército de personas, dependiendo de si es grande, pequeña, empieza a trabajar todos para lograr ese objetivo y lo miden mensualmente y hay reportes que son los daily sales y hay reportes que son los weekly y luego los 2 semanas, luego los mensuales y se reúnen y hay muchos ojos. Entonces es como hay una metodología súper eficiente con unos cerebros súper brillantes gestionando esto y estando pendientes de ¿cumplimos la meta de crecimiento? No. ¿Por qué no la cumplieron? Hay que darle explicaciones al headquarters. Entonces un montón de gente explicando, no, la dinámica del mercado cambia. Bueno, ya todo lo que conocemos de estas megacorporaciones. Entonces sí, hay humanos y dicen, hombre, yo lo quiero hacer mejor. Pero esto es como una cosa que van dando y es una cosa que pues, es un proceso. ¿Y cómo se hace para en este proceso añadirle la pregunta de, chicos, ¿vale la pena que este mes crezcamos al 101 o mejor que nos quedemos en el 96? Creo que esa sería la última pregunta. Claro, ¿qué harías en la empresa? Esa sería tu última pregunta. Sí. Por supuesto. Y es como todo un equipo de ventas que le digan, chicos, perdón, pero no hay bono esta vez porque vamos a intentar no crecer, sino que nos vamos a mantener al 30 o al 40. Es como... ya está, todo el mundo se va a asustar y va a decir, van a empezar a rajar gente. Entonces, como que entendiendo la lógica empresarial y a lo que llegamos,
versus estas conversaciones que tú dices, oye, hemos tenido conversaciones súper interesantes con respecto a eso. En esas conversaciones entra esta pregunta de, sí, bien, circular, bien, chequear esto, fijarnos que en esto lo estemos haciendo bien, pero atacar al problema de raíz que es, hombre, la gente está comprando más de lo que necesita. De eso no se habla aún, ¿verdad? Pues es complicado, porque, claro, nosotras no estamos en las conversaciones con todos porque no nos sentamos con todos a la vez. Estaría bien ver cómo son las conversaciones desde dentro. Nosotras nos sentamos con los de sostenibilidad, con los de impacto, al final son perfiles que ya están convencidos. Pero sí que es verdad que dentro de las empresas, lo que decíamos antes de los agentes de cambio en cuanto a las empresas grandes que tienen el potencial de cambiar la inercia y tal, dentro de las empresas hay agentes de cambio también. Son estas personas que lo que hacen es dar la tabarra y empujar este mensaje y llevarlo a todas las reuniones. Y cuanto más arriba estén estas personas, pues mejor, ¿no? Entonces ahí sí que hay empresas que están empezando a entender. También la regulación empieza a ir por ese lado, ¿no? Tienes que reportar ciertas cosas al mismo nivel que me reportas lo financiero, me tienes que reportar el impacto social, el impacto ambiental. Eso ya te empieza a marcar lo importante que es para la toma de decisión. Pero es verdad que lo financiero va primero, eso es así. Pero cuanto más lo metamos a nivel estratégico en la compañía, cuanto más alto llevemos a ese líder de sostenibilidad y cuanto más transversal, pues sostenibilidad tiene que estar en compras, tiene que estar en operaciones, tiene que estar en logística, tiene que estar en... No solo es un departamento que es un silo. Pues más claro será el impacto, pero yo creo que estamos empezando todavía. Es lo que te decía, mi hermana me decía el otro día esto, una empresa es tan sostenible como sustancioso y efectivo sea su presupuesto de sostenibilidad. Claro. O sea, porque al final, si no lo tienes, tú puedes decir que eres una empresa con una intención, con unos objetivos 2050, vamos a cambiar, bueno, vamos a ser la bomba, pero tu departamento de sostenibilidad o tus acciones de impacto no tienen presupuesto. Todo se va a marketing comercial, a finanzas, a operaciones. Y dices, hombre, el dinero habla muchísimo. Claro. ¿Cómo alocas ese dinero? Habla muchísimo. Y no es sencillo porque al final nos medimos con respecto a esos baremos. Cuando tú dices top 10 de marcas, top 10, ¿en base a qué? Entonces es en base a facturación. O sea, claro. Top 10 de marcas es en base a facturación. ¿No? Países, el PIB de los países. Sí. ¿Cuáles son los países más poderosos? Pues los que tienen el PIB más alto, los que más dinero manejan, ¿no? Claro, es que hablamos en esos términos. Hablando de libros, hay un libro súper interesante y que os lo recomiendo, que se llama, el nombre es desafortunado a mi juicio, pero la traducción en español que se llama La economía rosquilla. Rosquilla. Sí, es un poco desafortunado. En inglés se llama Donut Economics. Y es una teoría, es una propuesta económica de una profesora de economía, que para mí se debería llevar el Nobel, pero vamos, que lo que hace es cuestionar el PIB, cuestionar la forma en la que medimos esa riqueza y ese bienestar, ¿no? Entonces, lo que dices es casi vosotros que sois animadores, es casi un problema gráfico. Dices, es casi un problema gráfico, porque en el fondo si visualizas un donut, y ella te lo dibuja en el libro, ¿no? En el centro del donut tienes las carencias sociales, todos los distintos drivers de carencias sociales que tenemos que solventar, ¿no? Pues la falta de agua, la falta de educación, la pobreza, las carencias sociales, ¿no? Luego tienes como el bollo, la carne del donut, que es lo que te marca pues el sweet spot, donde deberíamos mantenernos, porque el borde del donut o el icing, ¿no? Serían los límites planetarios. ¿Cómo solventamos o cómo llegamos a un nivel óptimo en el que no tenemos carencias sociales, pero manteniéndonos dentro de los límites planetarios, sin pasarlos, ¿no? Y entonces ha diseñado es un libro bastante gordo, pero es súper interesante y muy fácil de entender, en el que te explica cómo este modelo puede ayudar a los países a medirse de otra manera, a realmente medir el bienestar de verdad, porque ahora mismo medimos el poderío económico, ¿no? Y es muy interesante, dice, y nos deberíamos mantener en la carne del donut, estamos bien en la carne del donut, sin carencias sociales, actuando en los límites planetarios, se puede estar muy bien.
Y es muy gráfico, entonces te pone como ejemplos de países pues, que sí cumplen muchas cosas, pero en otras hay unos picos que se salen del donut a más no poder, ¿no? Eso es una forma muy gráfica de decir, aquí nos deberíamos mantener. Y eso se puede aplicar a todos los niveles, ¿no? O sea, está diseñado para modelos económicos como ciudades o como países, pero al final lo puedes llevar un poco a la empresa también, ¿no? A decir, nos vamos a mantener, vamos a prosperar, vamos a sustituir crecer por prosperar. Vamos a prosperar. ¿Qué es prosperar? Estar bien. Estar bien, claro. Estar bien. Bienestar para la sociedad en vez de generar capital. Y para mí es un discurso súper interesante, porque hace esas preguntas que te dejan un poco como diciendo, ostras, sí. Mira, lo que estaba diciendo Mariana ahora me hace pensar en lo que hablábamos con Asia. Asia tiene una empresa es de gestión de producciones cinematográficas y ya decidió esa bandera de la sostenibilidad, de incluirle la sostenibilidad a toda la producción cinematográfica. Dice que está súper lejos de lograrlo por completo, pero ya están trabajando en esto. Pero hay un tema y es producción donde hay un manager de sostenibilidad, una sola persona, y esa persona está desfondeada, ya está. Apague y vámonos porque ahí no hay nada que hacer, porque para en realidad hacer que una película pueda dar un avance y pueda dejar como conocimiento en ese proceso de intentar ir hacia un modelo más sostenible para que luego repliquen en otras películas, tiene que haber un compromiso desde la dirección, incluso desde la generación del guión. Entonces, como que la gobernanza de la película, que es el director, guionista, productor, si esta gente está metida, le da presupuesto, porque sencillamente si en una película algo no tiene presupuesto, no existe. En las películas, como que este grupo de personas que trabajan en un tiempo específico para sacar esta historia adelante, cuando revisan el presupuesto, si hay dinero, esto importa. Si no hay dinero, va. Entonces, como que es un ejercicio mini, entre comillas, comparado contra esto que acabas de decir, pero es tal cual, es como... Sí, yo creo que es lo mismo y además que, por ejemplo, ella encontró una cosa que nos decía, mira, hay producciones que tienen vehículos eléctricos, de estos, ¿cómo se llama? Híbridos. Pero hacen unos desplazamientos larguísimos que cuando están en la autopista el vehículo deja de ser híbrido y pasa a consumir combustible. Entonces dice, claro, es desde el... Sí, por decir que somos sostenibles no es porque tenemos un vehículo híbrido, es que pensemos la película hacerla de otra forma. Y porque ya he encontrado que el gran impacto que tiene una película sobre todo es esos desplazamientos. Y ni siquiera eso se está atendiendo bien, es curiosísimo. Porque dicen, no, pero un auto sostenible ya salió. Porque el solo hecho de tener el híbrido ya te da un check. Te da un check, pero es un check. No es nada más. Es un check, pero no estás haciéndolo bien. Lo bueno sería no hacer tanto desplazamiento como pensar la peli, pero desde ahí ya... Claro, lo que hablábamos de Nolan, Christopher Nolan no le gusta hacer nada en VFX. Todo lo tiene que hacer de verdad. Entonces, si hay que explotar una bomba, explota una bomba. Yeah. Si hay que hacer lo del coso viste que hizo en Interstellar, que están en el cornfield, en los maizales estos, él compró esa tierra, sembró el maíz solo para hacer esa... No es verdad. Es real, y después la vendió y le ganó plata, que es lo peor. Esto me parece... O sea... Hizo negocio con eso. Las de Oppenheimer son explosiones reales, se trata de usar lo menos de efectos posibles. Es posible. Pero es por amor a la artesanía. Porque él dice que los efectos especiales no asustan a nadie, que se nota, que no es real, se siente como que se derrumba esa cuarta pared, lo que sea, y no se mete la gente de verdad en la historia. Eso es lo que dice él. Vos ves Marvel y decís sí. Es decir, yo veo las cosas de Marvel y digo, esto es una... Sí. Pero ya, son malas, pero bueno, ya es un tema personal, una opinión personal. A lo que voy es... entra la discusión de la creatividad allí, por ejemplo. No, es que la película necesita la explosión, la película necesita esto. Y es una industria creativa. Y bueno, la ¿qué tipo, por eso es lo que iba yo, qué tipo de discusiones hay donde siga así, todo muy bien la sostenibilidad, pero mira, es que esto se tiene que hacer así porque no sé,
yo no sé mucho de moda, la verdad, pero no sé, es que esta tela necesita este tratamiento, no sé, ¿te encuentras con ese tipo de discusiones? Totalmente, total, sí, impacta 100%. O sea, uno de los mantras que más se utiliza por la gente que trabaja más en el área de sostenibilidad es que el 80% de los impactos se determinan en la fase de diseño, de los impactos medioambientales y más, me refiero. Es clave. Es clave todo, el material que eliges, el patrón que utilizas, el corte que le das a la pieza, los acabados que le puedas dar, cómo la imprimes, si lo imprimas para que sea impermeable o no, si le quieres dar un acabado gastado o no. O sea, todo eso impacta muchísimo. Impacta muchísimo. Y nosotras ya cuando éramos marca lo veíamos. Mi hermana, que es la diseñadora de las dos, le gustaba mucho enfrentarse a un briefing muy constreñido. Uh-huh. Precisamente por eso, porque es un ejercicio de creatividad y creatividad es resolver problemas, ¿no? Entonces, si de repente llega un briefing y te dice, tienes que diseñarme algo que no genere residuo, que no consuma a este límite de agua, que consuma este límite de tal, que no utilice mano de obra, no sé cómo. Es un reto creativo apasionante, ¿no? Y es posible. Y es posible, claro. Es posible a una escala pequeña. Ah. Claro, cuando ya te pones a generar volúmenes ya no es tan posible. Todo. Hay cosas que sí son posibles, evidentemente, ¿no? Pero esto de la creatividad me parece súper interesante porque yo creo que igual se puede parecer un poco a que hay muchísimo, digamos, o sea, todos tenemos en la cabeza la industria de la moda como una industria creativa, ¿no? La industria del cine es una industria creativa, hay mucho potencial, mucho capital creativo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que hoy en día ese capital creativo, el reto donde está es en esta parte. El reto creativo donde está no es en inventar un volante en una manga, ¿sabes? O inventar un puño que cierre de tal manera que nadie lo ha hecho antes y tal y cual. Está un poco todo inventado ya. De los estilos, ¿no? O sea, al final dices, pantalones campana, anchos, tal, no sé qué, no sé cuántos. Reto creativo no hay mucho. Pero en el otro hay muchísimo reto creativo. O sea, se necesitan diseñadores que quieran pensar cómo hago mi trabajo generando el menor impacto posible. Que ese sea el driver que me mueve, ¿sabes? Que ese sea mi foco. Como diseñador me voy a poner esa cortapisa. Expresar mis emociones queda en segundo plano. Voy a utilizar, ¿sabes? Ya, sí. Vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Voy a utilizar mi talento y mi capacidad para desarrollar una manera distinta o para entender cómo se puede rebajar el impacto de estos productos que estoy haciendo, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto muy interesante a nivel creativo y es un capital que la industria está llena de gente súper creativa. Hay que sumarla a esta discusión, ¿no? No, sí, porque justo pensaba... El laboratorio, bueno, es que Asia... Yo me acordé, fue algo que comentaba Ariana, pero Asia comentaba que su sueño es tener un laboratorio en el que ella pueda experimentar con materiales para que sean pues, más sostenibles las producciones. Ella nos comentaba que el problema que tenían en las producciones era un tema de presupuesto y que la gente... Sobre todo en el cine se trabaja mucho con independientes, personas freelancers que llegan, uy, este es buen director de arte, ven acá, bueno, sí, lo que sea. Y ya aprendieron a hacer las cosas de una manera. Les dan un tiempo limitado y un presupuesto limitado. No van a intentar nada. Claro. No van a cagarse su carrera, sí, la producción. Eficiencia, ¿no? Sí, a optimizar. A lo que ya sabe. Entonces ella decía, no, entonces me encantaría tener un apoyo de alguna forma, poder tener un laboratorio donde yo haga esa experimentación que no se puede hacer por cómo funciona el mercado. Sí. Y lo que yo me acordaba ahora que comentaba Ariana, de que ella está trabajando con la Sustainable Fashion Week, que empezó una en Barcelona, va a ser otra este año, va a empezar en Madrid este año en diciembre, y nos decía que está buscando ciudades donde haya escuelas de diseño, de modas, porque dices que si los chicos vienen ya con el chip de la forma que los están educando, justo si llegaran las escuelas de moda a alinearse con eso, pues sería genial. Es decir, si yo ya... porque mucho de lo que pasa es que tenemos costumbre de hacer las cosas de una forma y si desde el momento en que te educan, en el momento en que aprendes, pues te lo enseñan de una forma sostenible, pues creo que puede ir por allí, justo eso, que enfocar más bien la creatividad por el lado de la sostenibilidad. Ahora mismo, ¿cómo ves? O si tienes alguna información, no sé, si se está dando esto en las escuelas.
¿es un tema que se está hablando desde la formación de los diseñadores o...? Algo. Sí. Algo hay. No es central. Es un poco lo mismo, ¿no? No es central. Es algo que se comenta. La profesora de sostenibilidad que viene ahora a darnos la chapa de cómo no podemos utilizar poliéster. Claro. Sí, pero no es central. Ese es un poco el problema. Supongo que cada vez lo irá siendo más porque no queda otra. Pero pasa lo mismo un poco con las escuelas de emprendimiento, que a mí me sorprende mucho que se esté enseñando a los nuevos emprendedores a detectar solo necesidades comercializables, no a resolver problemas a través del emprendimiento, que dices, joder, es que estamos otra vez desperdiciando un capital creativo y de empuje que se puede reorientar perfectamente. Sí. En las escuelas de diseño desde donde deberían dar más empuje a estas cosas, o sea, que vayan sobreconcienciados los diseñadores, porque luego ya el contexto te lo rebaja y te lo equilibra, pero que vayan algo se nivela ahí, algo... que vayan súper concienciados. Sí. Pero esto del presupuesto es lo que marca al final, y por eso yo creo que las empresas grandes tienen la posibilidad de marcar la hoja de ruta en ese sentido, de generar esos laboratorios, de probar cosas nuevas. Es decir, si yo tengo el músculo, vamos a probar, vamos a generar una incubadora de circularidad de no sé qué, vamos a generar proyectos en los que la gente pueda venir a probar, que luego a lo mejor no lo convertimos, no lo llevamos a volumen, no pasa nada, pero ya hemos probado, ya ha habido gente que ha probado cosas, ya ha habido experiencias, ya ha habido papers que se han publicado, ya ha habido casos sobre los que basar otras cosas. Ahí es donde los grandes sí que pueden aportar, yo creo, y poco a poco se están dando cuenta, porque ahí hay dinero también, si es que al final es otra manera de verlo. Sí, seguro. Sí. Por más que ahora mismo no sea central en el consumo, yo creo que cada vez va a ser más la toma de decisión, va a estar más permeada por el tema de la sostenibilidad. Bueno, espero yo. No, y lo que hablábamos también con Ace es que si bien en el cine es como complejo por el tema de tiempos y demás, lo que tiene a favor es que hay una concentración de personas altamente creativas. Claro. O sea, como tú dices, le pones el reto de, el reto no es vamos a hacer el mejor pantalón, vamos a crear algo completamente nuevo, pero el reto es, tienes todas estas limitantes que puede ser, y gente muy, muy, muy creativa pues va a poder lograr sacar soluciones, y teniendo en cuenta lo de cómo es la innovación, pues dicho por Manuel, otro invitado que tuvimos acá fue muy valioso, dice, la innovación es sencillamente ver lo que funciona en un lugar y quizás replicarlo en otro contexto completamente diferente, pero el solo hecho de ya mostrar cómo se hizo en una industria, ya por ahí da la hoja de ruta o el camino a seguir para otras industrias que encuentren algo similar allí, y eso es lo que tiene la industria de la moda, gente muy, muy, muy creativa. Sí. Total, y es que son retos creativos súper interesantes. Yo en mi vida anterior he trabajado mucho en innovación, he hecho mucha consultoría de innovación, y lo que más funciona llega una empresa y te dice, oye, yo quiero innovación, ¿esto cómo se hace? Yo quiero innovar, yo quiero meterlo en mi empresa y que haya innovación aquí dentro. Y dices, bueno, pues esto es un proceso, ¿no? Pero una de las partes de ese proceso es crear células de innovación con gente a priori desconectados, o sea, con departamentos totalmente desconectados. O sea, sientas en una mesa al de data, al de experiencia de consumidor, a un recepcionista y a una empleada de tienda. Y de ahí salen cosas muy interesantes, porque de repente la empleada de tienda te dice no sé qué, el de los datos dice, anda, pero esto, espérate, porque si cruzamos esto con esto, claro, y el otro te dice, pues es que eso no se puede, pero se podría hacer de esta manera y tal, y no sé qué, y de ahí salen cosas súper interesantes. Y merece la pena. Es una industria con muchísimos datos de negocio, un montón. Es verdad que muchos están desconectados. La marca tiene unos datos, el proveedor tiene unos datos, el otro proveedor tiene otros datos, y no tienen por qué cruzarse, pero podrían. Entonces, si tú sientas en una mesa a uno de datos, con otro de proveedores, con otro de materiales, con otro de circularidad, de ahí salen cosas. De ahí salen cosas seguro. Seguro. Y es un caldo de cultivo muy interesante, muy creativo, con mucho reto, y para mí que tiene un potencial altísimo de transformación, al final, que es lo que queremos, ¿no? Totalmente.
Bueno, chicos, mañana podríamos seguir hablando un montón. Sí, desde luego. Nos faltan las cañas, ya siendo viernes, entonces abrimos aquí, patrocinado por una marca de cerveza. Aparte que, bueno, nada, es como te decíamos por fuera de mic, somos ignorantes en este mundo, pero con esto que nos cuentas, hay un montón o sea, puedo conectar cosas de la realidad, puedo conectar cosas que hemos conversado en otras sessions. Así que, pues nada, darte las gracias por venir y por compartir de forma tan amable todo este camino de T-Neutral y tus opiniones, tus reflexiones, pero también todos esos aprendizajes. Sí, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y es T-Neutral. Ah, pues que estamos en España, bueno, donde se dice wifi. Tú estás españolizando, te dice. Hombre, todo el esfuerzo que estaba haciendo en moverme hacia... Está muy bien dicho, eso está muy bien dicho. T-neutral, lo que tú quieras. T-neutral. Somos una empresa flexible. Bueno, y lo que siempre le decimos a alguien cuando tiene algo, una idea, un proyecto que está muy cool... Ojalá tengas mucho éxito. Muchas gracias. Ojalá tengas mucho éxito, mucha suerte y bueno, desde acá lo poquito que podamos hacer, pues nada, dichosos. Mil gracias por invitarme. Ha sido un placer. Gracias.